Estamos, como decíamos, con Rubén Ward, le agradecemos que nos acompañe en la noche de hoy. Saben ustedes que su rubro en la industria tiene que ver con el sector químico, pero la química tiene varios aspectos, como decíamos, y vamos a pedirle un panorama de cómo ve la situación en ese sentido. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por venir. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que estamos en un momento tratando de despegar, tratando de salir, carreteando en el avión, pero después de una situación compleja, que es poder sacar a un país que hace muchos años que no está invirtiendo en el trabajo. No está invirtiendo en todos los sentidos que se habla del trabajo. No está invirtiendo el industrial lo suficiente porque no ve horizonte. El trabajador en formarse para el mundo laboral que se viene. Y los estados para tener la dinámica suficiente para dar la oportunidad al sector privado que se desarrolle. Entonces, todos estos años que se postergaron son años que quedan rezagados y donde no se ha generado trabajo. Generalmente las sociedades viven de lo que han construido 20, 30 años atrás. De eso vive una sociedad en la actualidad, y lo que nosotros tenemos ahora es que construir los próximos 20 o 30 años. Fundamentalmente el capital humano. Claro, el tema que hace 20 o 30 años que no construimos. Entonces podemos llegar a tener un pozo importante entre la oferta laboral de calidad que necesitamos, la oferta empresarial, dándole respuesta a la demanda real que tenemos los argentinos, y los estados que están tratando de encontrar una manera de financiar para poder tener obra pública, para poder pensar un país con infraestructura, para darle al sector privado herramientas de desarrollo. ¿El sector público encontró en la elección del año que viene un límite? Digo, porque esto que usted marcaba, están buscando cómo autofinanciarse. Lo vemos en el gobierno provincial, entiendo que también se traslada al ámbito local. Todos están hablando de presupuestos con déficit cero, esto era mala palabra prácticamente hace unos años. ¿Están tratando de acomodarse al mensaje en ese sentido que dieron las urnas y sobre todo que tienen mucha o buena parte del sector privado? Yo creo que sí porque no hay lugar para no hacerlo. O sea, cuando hay algún excedente o alguna posibilidad de poder agregar un impuesto más o poder agregar alguna deuda en el exterior más, se posibilita seguir en este contexto en realidad negativo económicamente, pero que no se nota porque te lo está financiando un organismo exterior, ponele Banco Mundial, ponele Fondo Monetario Internacional, y en el mejor de los casos, si tuviéramos inversión externa, traería esos dólares, que tampoco esos llegaron, o han llegado por capitales financieros para hacer negocios, o han llegado por préstamos, o se han incrementado los impuestos al sector privado para poder financiar un Estado que no daba una respuesta de inversión, sino solo de gasto. La diferencia está que el gasto se consume y no deja nada. Deja en realidad un vacío de inversión que se necesita para el crecimiento de la sociedad, tanto económico como también el crecimiento demográfico que tiene cualquier sociedad. Entonces, yo creo que ahora no hay más lugar para pedir en el exterior, no hay más lugar para poder imprimir, porque ya todos entendimos desde hace varios años de que no es el camino crear una economía ficticia. Entonces las provincias y naciones, o sea, el sector público, ya no tiene tampoco cómo rascar la olla, si vale el término, si cabe el término, de los empresarios y de la sociedad e interna, la sociedad nacional, para poder rescatar fondos, para poder sobrevivir en una gestión que solo le servía a la política. Ahora, las cifras como las de pobreza e indigencia son malas noticias. En este clima de malas noticias, ¿qué decisiones se toman en lo económico? Bueno, yo creo que esas malas noticias eran absolutamente previsibles en función del camino que estábamos transitando. No es una novedad. Era algo que se sabía que estábamos caminando hacia eso. Y aparte, no es que esto ha caído abruptamente, esto viene cayendo desde hace muchos años. Argentina, inescrupulosamente tenemos un 60% de pobreza, casi un 60% de pobreza, de un país que siempre nos hemos considerado un país rico en recursos naturales, pero quizá hemos degradado el recurso humano, no preparándonos para poder explotar ese recurso natural como lo han hecho otros países que quizá tienen menos recursos naturales, pero una formación empresarial que le da sostén económico a una sociedad. Entonces, yo creo que hoy aprender este nuevo lenguaje del empresariado, que es decir, tengo que competir,
tengo que integrarme al mundo, tengo que volver a ser equipos, porque las empresas no es el dueño, es el equipo íntegramente que puede dar competitividad a esa empresa. Yo creo que hoy la única alternativa que tiene Argentina, única, y hay que ser consciente de esto, es desarrollar esto. Empresas del sector privado, desde el comercio, desde la industria, desde los servicios, que puedan dar respuestas económicas a lo que necesitamos reconstruir, que se destruyó por un largo periodo de no estar pensando. ¿Y esas en variables cómo están? ¿Están compitiendo hoy en el sector? Yo creo que estamos en un periodo de toma de conciencia. La pobreza, las dificultades económicas, las vicisitudes negativas que ha tenido el país todo este tiempo, y el nuevo cambio de enfoque del gobierno, creo que pone de manifiesto una concientización de que realmente Argentina hace muchos años que es pobre, y que revertirlo significa un trabajo de toda la sociedad argentina, no de los políticos solamente, porque los políticos en realidad solo administran lo que pueden administrar de lo que se genera en el sector privado. Pero eso, al ser tan poco también, no solamente fueron malos administradores, sino que aparte no nos aseguraron una posibilidad de crecimiento. Y la sociedad argentina, a veces, en esa discusión política o partidaria, han dejado de tener una discusión productiva. Y eso es sinónimo de pobreza. Eso no se ve en otros países. Argentina es una excepción en eso. Y por eso es tan escandaloso este número, pero quizás es una toma de conciencia de decir, che, hemos tocado fondo, tenemos que cambiar esto. Y eso va a depender que la educación genere justamente esa base mínima necesaria para ser competitivos en todo sentido. Porque la educación no forma a empleados, forma a empresarios y también forma a políticos. Entonces yo creo que esa es la... Y a ciudadanos que eligen a sus políticos. Totalmente. Entonces, esa base es la que más hay que observar para ver cómo logramos que dé respuesta a la Argentina, que tiene que renacer, volver a formarse para ser un país como alguna vez lo fue. ¿Cómo está hoy la industria química en ese enorme espectro que significa? La industria química hoy depende del exterior, absolutamente del exterior. La industria química ha venido decreciendo en Argentina porque las petroleras no han hecho inversiones suficientes para dar subproductos del petróleo. Sí se han concentrado en la parte de energía. Y el petróleo es una fuente extraordinaria de materias primas. Las naturales, por ejemplo, lo que es las semillas, los subproductos de granos, o la molienda de soja, sí es una industria que se ha desarrollado y tenemos grandes estructuras de molienda. Pero también hoy hay grandes requerimientos mucho más importantes. Por ejemplo, vengo justamente de una vuelta por Europa con gente de un grupo CREA, que me han invitado generosamente a caminar con ellos, productores en Europa, y realmente las exigencias que va a haber de no poder... Lo llevaron para que se ponga al día de lo que viene. Totalmente, y fuimos invitados también por una empresa que compra, un exportador argentino, que compra para decir, miren, lo que nosotros estamos exigiendo en Argentina, los productores, para poder seguir participando en el mercado de Europa, requiere esta barrera de ingreso. No es un capricho de la exportadora, esto es lo que nos da. Y estuvimos en la Embajada de Irlanda, Embajada de Inglaterra, Embajada de Países Bajos y en Bélgica. Y en Bélgica justamente con una eurodiputada que hablaba un poco de las legislaciones que para ella son absolutamente exageradas, pero sí o sí hay que cumplirlas. ¿Cuáles son esas, las de por ejemplo, corte ambiental? Exacto, sí. Hoy no se habla más de otro tema, de qué medición de huella de carbono tenemos, qué cantidad de emisiones por tonelada de grano hay, qué tipo de grano me estás haciendo, si no viene de tierras deforestadas, la nueva ley que a partir del 2025 empieza a regir, y nos pone una vara de ingreso que nos puede convertir en una oportunidad de ser unos grandes oferentes de Europa. Pero el Pero presidente tener un tuvo precio un discurso diferenciado en la ONU que llamó la atención en ese sentido, sobre todo por el posicionamiento de rechazo a la Agenda 2045 y con fuertes críticas a la Agenda 2030. Bueno, quizá los asesores tendrán sus razones para decirle eso. Yo no comparto la posición del presidente de la Nación, quizás por mi falta de información, y él tendrá más seguramente, pero yo no la comparto. Yo creo que hay cuestiones que el medio ambiente las requiere, sí o sí, una responsabilidad muy importante. Lo que sí también
hay que destacar que esto es un requerimiento de Europa y no quizás de Asia. Entonces, para que sea justo, tiene que ser en todo el mundo. O sea, no podemos cuidar el planeta en un sector y otro sector hacer lo que quiere o contaminar. Entonces, ahí sí quizás tengo algo de algún punto de coincidencia. Claro, para poder coincidir con el presidente. Pero creo que las regulaciones vienen para quedarse por la inminente degradación que viene teniendo y que va a tener el planeta si seguimos funcionando de esta manera, si seguimos con una comodidad excesiva, con un exceso de energía en todos nuestros procedimientos diarios, con las comodidades que nos han hecho consumir partes del planeta que no le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces yo creo que esta responsabilidad es nuestra, la tiene que asumir todo el mundo, y no nos podemos bajar de eso. Entonces, podemos postergarlo, decir, no, bueno, le venderemos a Asia, pero ahí hay muchos más oferentes. Inclusive Asia, puntualmente China, camina hacia la autosustentabilidad. Eso es algo que no tomamos noción de esto, pero China es una máquina de producir y de pensar a largo plazo, cosa que Occidente no lo hace. Bueno, ya se notó en la adquisición de granos de semilla de soja, ¿no? Por supuesto, que inclusive va bajando año a año. Sí, y ellos están en África, en norte de China, donde antes no eran tierras productivas, convirtiendo tierras productivas, y han hecho casi 1.5 Argentinas en superficie. Estamos hablando de 24 millones de hectáreas que han puesto en servicio en los últimos 3 años. O sea, Argentina tiene 18, 19 millones de hectáreas de soja, ¿no? Ellos 24 pusieron los últimos 3 años en marcha, que no existían como productoras de soja, para pensar en la autosuficiencia para el 2035. Entonces, ese pensamiento a largo plazo y proyectando estratégicamente qué es lo que quieren hacer, lo va a convertir, ya es una gran potencia, y lo va a convertir en la super gran potencia que va a obligar a cerrar las economías del resto del mundo, porque nadie puede competirle al ritmo que crece y que funciona China. ¿Y qué pasa entonces? Porque hace mucho que sabemos que el campo para Argentina es la única fuente de ingreso de recurso de divisa. Pero venimos escuchando la promesa de que en el sector de hidrocarburos tenemos prácticamente ese futuro, la misma disposición de recursos, pero ese futuro es como que siempre se aleja un poquito más. Siempre parece que está cerca, pero no llega en lo inmediato. Y con la situación que tenemos hoy, con estas dificultades económicas, con este contexto, con la falta de inversión, con las exigencias del mundo que van en materia ambiental todavía muy arriba, ¿estamos en condiciones de acercarnos a conseguir ese objetivo o realmente vamos a seguir alejando ese destino? La demanda que tiene la industria petrolera de trabajos va a crecer muchísimo en Argentina, estimo yo, primero porque lograr la autosuficiencia es un paso, pero mucho mejor es si seguimos creciendo y podemos exportar energía. Tener superávit energético es fundamental, y aparte Vaca Muerta es una gran posibilidad para el desarrollo. De todos modos, los puestos de trabajo que va a generar son importantes, pero no suficientes para resolver el problema de Argentina. Argentina tiene que crecer con millones de puestos de trabajo que tienen que generarse no solo de la industria petrolera, sino de un montón de otras industrias que tienen que desarrollarse en la Argentina, porque en esto de las economías que intercaladas con el mundo, Asia va a ser un oferente muy grande y las economías van a tener que empezar a ser un poco más cuidadosas en cuánto de intercambio permiten. ¿Por qué? Porque es muy difícil competirle a la escala que hoy tiene Asia. Se le hace imposible a Estados Unidos. Imagínate Argentina, que no está industrializado. Para el sector químico, sí, para ustedes concretamente, ¿dónde ven mejor horizonte? ¿En el sector petrolero o en la provisión de servicios para mejorar la calidad de semillas, de grano, de siembra? Esa es una gran oportunidad que tiene Argentina y está invirtiendo mucho. Hay muchos privados que están invirtiendo en el desarrollo de genética de semillas y en agroquímicos, que ya se trabaja casi pensando en lo biológico y en lo orgánico más que en lo químico puntualmente, que si bien es química,
pero es una química mucho más amigable con el medio ambiente porque la agenda lo está estableciendo y ya el productor se va concientizando en eso. Hay una gran oportunidad y yo creo que todo lo que es el oleaginosas, todo lo que es los productos de la tierra, los podemos transformar en alimentos. Porque en esto hay una gran mentira en lo que se relata desde la política. Milei mismo en un momento dice, producimos alimentos para 400 millones de personas. También lo dicen otros políticos que estuvieron ahí. Y solamente repiten como loro algo que no es real. Nosotros no producimos alimentos para 400 millones de personas. Producimos calorías para 400 millones de vientres, que pueden llegar a ser vacas, generalmente son vacas, generalmente son cerdos, son gallinas. ¿Pero por qué? Porque nosotros no consumimos la soja que producimos generalmente. Entonces, nuestra materia pendiente es transformar verdaderamente en alimentos lo que producimos de la tierra. Y eso va a significar también diversificar nuestra producción. No solamente quedarnos con la soja o quedarnos con el maíz, sino empezar a diversificar en otras cosas. Parece difícil interpretarlo desde el paradigma que tenemos de las grandes extensiones y de las grandes producciones de trigo, maíz y soja, pero en realidad el abanico de posibilidades que hay es enorme si abrimos la cabeza y empezamos a ver que hay oportunidades de un montón de otros cultivos que además se pueden procesar internamente y venderlos, por ejemplo, en forma de proteínas aisladas, en forma de glúcidos mejorados. Y acá tenemos ejemplos de industrias de ese estilo. Y tenemos una buena infraestructura para producir equipamiento para eso también, sobre todo en esta región. Entonces, si nos vamos al sur de la provincia de Santa Fe, podemos ver mucho de la maquinaria agrícola que hoy compite con las primeras a primer nivel, inclusive muy avanzadas en su sector. Si venimos más hacia el centro y nos unimos a Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires, tenemos una producción de maquinaria para alimentos, infraestructura para alimentos que puede desarrollarse si hay demanda de eso, si hay empresarios que empiecen a mirar la producción de alimentos como una posibilidad de inversión. Lo mismo pasa si nos vamos para el lado del noroeste, desde frutos secos, desde vid, desde un montón de oportunidades que hay. Yo lo veo más en eso que en el mismo petróleo. El petróleo como base de energía está fantástico, pero con el tiempo la huella de carbono que va dejando el petróleo empieza a ser cada vez más cuestionada. Y así como hoy tenemos regulaciones de, por ejemplo, que no sean de tierras deforestadas, es probable, y es una opinión personal, pero es probable que dentro de 10 o 15 años, debido a que vamos a seguir calentando, va a haber el medio ambiente, vamos a seguir generando desastres ecológicos, porque la comodidad que estamos viviendo nos lleva a esa situación, vamos a tener que revertir nuestra forma de vivir, pero van a empezar a ser también cuestionados si las fuentes de energía son de origen de petróleo o no. Y eso nos va a empezar también a condicionar. Entonces, el petróleo es una oportunidad bastante temporal, pero creo que a largo plazo vamos a tener que explorar otras fuentes que son renovables y que nos van a dar probabilidad de perdurar en el tiempo. Quiero ir a algunas variables puntuales. Pasaron 10 meses de gestión. ¿Qué pasó con las tasas para ustedes? ¿Qué pasó con el acceso al crédito? ¿Qué pasó con las ventas? ¿Qué pasó con el acceso a los insumos? Brevemente, ¿cómo están esas variables que son muy del día a día, pero me parece que son las que hacen del pulso real y de las perspectivas que ustedes se plantean? Todas esas son más reales. Desde las tasas, no hay ficticias, son tasas reales. No son extraordinarias porque el contexto todavía no amaneció. Estamos en una especie de penumbra donde no sabemos si las políticas se van a poder sostener. Y yo creo que esto nos va a acompañar hasta las próximas elecciones legislativas, donde vamos a ver si se reafirma realmente la voluntad de cambio o no. Sí. Hay mucha gente, todos de alguna manera la estamos pasando peor que antes. Pero creo que hay gente que tenía el agua hasta acá y hoy ya lo tapó. Entonces, esta gente que antes trataba de levantar un poco la cabeza para poder llegar, hoy ya no está con posibilidades, y creo que también le va a significar al gobierno un golpe en las urnas. Y quizá con alguna justificación por su situación personal. Pero todas las variables económicas, macroeconómicas, están para mí bien orientadas en sincerar la economía, plantear qué es lo que somos y cómo estamos, porque de esa manera
decisiones que uno puede tomar son más reales también. Con la información real uno toma decisiones que puede darle previsibilidad. Por más duras que sean, es preferible tener un buen diagnóstico para poder generar un buen plan. Con un mal diagnóstico, como teníamos, nadie genera un plan, porque todos los planes se ven postergados o fracasados. ¿Qué sucede? Entonces, dejo de planificar, dejo de invertir y encuentro algún negocio de oportunidad, no a largo plazo. Y la economía crece cuando hay esperanza de que va a haber un futuro en lo que estoy haciendo. Si no, no hay inversión, si no hay estímulo. Y ese estímulo solo puede darse si tenemos un horizonte cierto. Por más mal que estemos, si hay un horizonte cierto de hacia dónde están yendo las cosas, la previsibilidad hace que yo me comporte en función de eso que está sucediendo. Ahora, cuando eso no está... Y creo que todavía el gobierno no se ha afianzado del todo, si bien las encuestas aparentemente le dan muy bien, pero Milei tiene algunos vicios que no son de la política, que son bien de un economista, que son acertados quizá en la economía, pero hay que ver después también en lo social cómo sigue y qué resto le queda a la sociedad argentina, porque nosotros estamos en el centro del país donde la situación real nuestra es un poquito mejor que lo que es en la periferia del país. Saliendo de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza y Salta quizás, pero saliendo de esas provincias, todas son deficitarias y todas tienen un déficit, no solamente económico, un déficit de generación de trabajo, de futuro del trabajo gigante. Y esas provincias que antes eran absolutamente subsidiadas para seguir sosteniendo un mínimo de consumo, o sea, un respirador artificial para que siga respirando, si se empieza a cortar, a acotar, va a empezar a haber muchas dificultades y hay que ver si se sostiene políticamente esto. Ahora, las medidas son las correctas. Yo creo que se hizo un buen diagnóstico económico. Todos los argentinos creo que lo hacemos. Hay que extirpar este modelo que teníamos que nos llevaba a la pobreza, pero esto es como entrar en una cirugía. Y esa cirugía mayor, bueno, estamos en el postoperatorio. Vamos a ver si lo pasamos. El postoperatorio es difícil. Pero sí, es doloroso. A veces no nos deja movernos, pero es lo que hay que transitar. Y si no nos infectamos por este periodo, quizás podemos llegar a salir. Muchas gracias, Rubén. A vos.